Desde persistencia de la circulación fetal, la primera vez que se acuñó el término de hipertensión pulmonar primaria por Dresdel y colaboradores. Aquí estamos viendo lo que actualmente se conoce como la clasificación de la hipertensión pulmonar que se logró en Venecia en el 2013, donde la hipertensión arterial pulmonar se clasificaba la primaria en idiopática, familiar, asociada, y aquí tenemos la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Pero en el mismo consenso se llegó a la conclusión de abandonar el término de hipertensión pulmonar primaria, ya que las causas que la producían eran tan variables que no se podían clasificar como una sola hipertensión pulmonar. Y por eso decidió acuñarse mejor como idiopática. Dentro de lo que se clasificaron los tres grupos particulares, la idiopática, donde está clasificada la persistente del recién nacido, que actualmente se habla como la HIPA o la hipertensión arterial pulmonar idiopática. También tenemos las familiares y las asociadas a factores de riesgo. Para que podamos entender un poquito de lo que es hipertensión pulmonar, debemos ir fisiopatológicamente a dos condiciones interesantes. La parte de adulto, circulación de adulto, y la parte fetal. Voy a hacerlo al revés porque es más fácil entenderlo cuando lo hacemos de reversa que cuando venimos de frente. En la circulación normal o circulación de adulto, vamos a tener un circuito de baja presión, que es el lado derecho del corazón, y un circuito de alta presión, que es el lado izquierdo del corazón. Normalmente, la sangre sin oxígeno llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas superior e inferior, pasa al ventrículo derecho y pasa a la arteria pulmonar, se dirige hacia los pulmones, donde se oxigena y vuelve hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, pasa al ventrículo izquierdo y de ahí pasa hacia la arteria aorta para ir hacia la economía a repartir el oxígeno que hemos recibido. Esto es una circulación de adulto normal. Pero debemos de entender que en la vida fetal esto no sucede así, porque en vida fetal los pulmones están totalmente colapsados y están prácticamente afuncionales en cuanto al mecanismo de ventilación-perfusión. Entonces, la sangre con oxígeno que recibe el feto viene a través de los pulmones de la madre, sangre oxigenada, a la placenta, donde pasa sangre oxigenada hacia la vena cava inferior que llega a la aurícula derecha, y la sangre a este nivel, por unos cortocircuitos naturales que tenemos, un foramen oval a este nivel, la sangre oxigenada pasa desde la aurícula derecha preferencialmente hacia la aurícula izquierda, hacia el ventrículo izquierdo y luego a la aorta para ir a repartir la sangre con oxígeno a la economía. La sangre que viene de la parte alta del cuerpo a través de la vena cava inferior viene desaturada, pasa a la aurícula izquierda, pero por flujo preferencial pasa, esto logrado por la banda de Eustaquio, pasa hacia el ventrículo derecho, hacia la arteria pulmonar. Pero como los pulmones están totalmente colapsados, la presión en la arteria pulmonar es sumamente elevada. Por eso, dentro de la etapa fetal, la presión arterial la presión en el ventrículo derecho es mucho mayor que la presión en el ventrículo izquierdo. Esto forza a que la sangre pase de la arteria pulmonar hacia la aorta por un conducto arterioso. Y esta es la manera. Luego la sangre que viaja hacia la parte baja, en vez de volver por la vena cava inferior hacia la aurícula, pasan de nuevo hacia la placenta y se repite el ciclo de oxigenación-perfusión. Por ende, la hipertensión pulmonar primaria del recién nacido bien podría definirse como el estado fisiopatológico caracterizado por una mala transición desde la circulación fetal a la circulación de adulta. Particularmente, yo prefiero seguir llamando la persistencia de la circulación fetal,
porque en realidad lo que hay es una mala transición desde esta circulación a la circulación de adultos. Como bien mencionaba el doctor Mena, hay que hablar los numeritos. Los numeritos no se pueden escapar. Tenemos que la incidencia es muy variable, dependiendo de los países, pero un promedio se reporta de 1 a 2 por cada 1000 recién nacidos vivos. En el año 2010, en el año 2012 yo hice una revisión de los casos vistos y ingresados en el Hospital General de la Plaza de la Salud, y tuvimos una incidencia de un 0.97% de los ingresados en el área de neonatología. Se reporta mundialmente una admisión de esos pacientes hasta un 3.9%, con una supervivencia de un 77 o un 90% de los casos y una mortalidad de un 10 a un 30%. En la revisión que hice en el 2010 al 2012, teníamos una mortalidad cerca del 28%. Es muy importante que la hipertensión pulmonar primaria del recién nacido, como bien mencionó el doctor Mena, puede complicar otras patologías si se presenta en el 10% de los síndromes de distrés respiratorios en el recién nacido, y quizás mucho más en aquellos pacientes que son asfixiados. Pero algo muy importante es que el daño neurológico que se puede producir por la misma hipertensión pulmonar primaria del recién nacido se reporta en hasta de un 10 a un 25%, dependiendo del sitio donde se haga la estadística. Etiológicamente se va a producir hipertensión pulmonar en base a 4 parámetros. Maladaptación, que es lo más frecuente y tiene una buena supervivencia, más del 80% de ellos. La remodelación vascular por estrés crónico intrauterino, aquellos pacientes que están en sufrimiento fetal crónico, por cualquier etiología, sea materna, sea por disfunción placentaria o sea en el momento del nacimiento. Estos pacientes tienen una alta mortalidad, hasta un 50%. Por hipoplasia pulmonar, en aquellos pacientes donde no se desarrollan las arterias y las arteriolas pulmonares, sea por compresión de los pulmones debido a una hernia diafragmática, a quistes broncogénicos pulmonares o cualquier otra patología que comprima el pulmón. Y por último, la obstrucción al flujo pulmonar, que se puede ver característicamente en los pacientes con policitemia. Las causas de hipertensión pulmonar son muy variadas. Dentro de esto están los estados de estrés materno, como la hipertensión arterial gestacional o hipertensión arterial crónica en mujeres gestantes, la diabetes mellitus y la anemia. En los embarazos mayores de 40 semanas, obviamente como habló el doctor Mena ahorita, la asfixia perinatal y el síndrome de distrés, la anemia, neumonías y sepsis, como se recordaban la transparencia que pensaba el doctor anteriormente, tercera causa, segunda causa la sepsis y tercera la asfixia. Los trastornos metabólicos como son la hipoglicemia, los antidepresivos maternos que aumentan la frecuencia de hipertensión pulmonar hasta 12 por cada 1000 nacidos vivos, y algo muy interesante, cesáreas repetitivas. En la revisión del 2010 que yo hice en el Hospital de la Plaza de la Salud, el 90% de los pacientes que desarrollaron hipertensión pulmonar primaria recién nacido fue por cesárea electiva. Algo muy interesante en cuanto a los medicamentos que hablamos ahorita. Ya estudios bien descritos hablan de que los AINES pueden producir o producen vasoconstricción ductal que puede llevar a la hipertensión pulmonar primaria del recién nacido. Y dentro de esto, cariñosamente, tenemos fármacos que son de uso diario, normal, y que las madres compran sin ningún tipo de receta. Ibuprofeno, indometacina, el ácido acetilsalicílico, el naproxeno, el diclofenaco, el metamizol sódico y el ácido niflúmico. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar dentro de lo que es la hipertensión pulmonar primaria recién nacido, vamos a tener un niño con aspecto no saludable en las primeras horas, con un distrés respiratorio que va a variar dependiendo de cómo el paciente se está acomodando.
La cianosis progresiva, muy importante, y algo que es un signo casi patognomónico de la enfermedad es la labilidad de la oxigenación. El paciente hace periodo de cianosis con periodo de que se encuentra rosadito, y eso va progresando hasta que el paciente se vuelve cianótico completo y ya no vuelve a ponerse rosadito. Presentan taquicardia, obviamente hipoxemia, y pueden presentar datos de bajo gasto. El diagnóstico debe de sospecharse en todo recién nacido con distrés respiratorio y cianosis en las primeras horas de nacer, sin una causa aparente y que no mejora con el uso de las medidas convencionales y oxigenoterapia. En estos pacientes siempre está indicado realizar un ecocardiograma al momento del nacimiento. Debemos pensar, ¿tenemos una hipertensión pulmonar primaria recién nacido o tenemos un paciente con una cardiopatía congénita cianógena? Y antes de querer darle oxígeno a ese paciente, debemos saber si esto es por una causa no cardíaca o una causa cardíaca dependiente de un ductus arterioso. Las radiografías están indicadas, no nos van a dar un dato muy importante de lo que es una hipertensión pulmonar, pero nos puede ayudar para descartar patologías que puedan desencadenar la hipertensión pulmonar o que sean la causa del distrés respiratorio. En los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, clásicamente vamos a ver un corazón de tamaño normal y vamos a ver hipoflujo pulmonar. Fíjense que aquí ese pulmón, si ustedes lo comparan con el exterior, tiene la misma coloración, mismo grado de negro como el saco del doctor Mena. Y es muy importante también hacer laboratorios, sobre todo el más importante de todos, los gases arteriales, para ver el nivel de hipoxia que tiene el paciente y el pH. El ecocardiograma es la piedra angular del diagnóstico. Es sumamente importante. Trabajos hechos en España encontraron que el 10.8% del ecocardiograma modifica el soporte hemodinámico de ese paciente al momento de la evaluación. Y los parámetros que principalmente se evaluaron fueron la valoración de presencia y repercusión del ductus arterioso, la función miocárdica, el gasto cardíaco del ventrículo derecho y los signos de hipertensión pulmonar. Los hallazgos que frecuentemente vamos a encontrar en un paciente que tiene hipertensión pulmonar son mala contractilidad miocárdica segmentaria, la presencia de un foramen oval, ductus arterioso o ambos, el shunt de derecha a izquierda o bidireccional valorado por Doppler color, la presencia, la presión arterial, estimar la presión arterial pulmonar, que en estudios se han demostrado que se puede hablar de ella cuando tenemos una presión pulmonar. Ojo, estoy hablando de la presión en la arteria pulmonar, no de la presión arterial media en la arteria pulmonar, que como hablamos en un principio era de mayor de 25 en reposo y mayor de 30 con el ejercicio. Esto es la estimación por regurgitación tricuspidia a nivel del ventrículo derecho. Cuando la presión es mayor de 40 milímetros de mercurio, estamos hablando de que ya hay hipertensión pulmonar, que se puede clasificar leve de 40 a 60, de 60 a 80 moderada y mayor de 80 severa. El abombamiento del septum interatrial, que son datos indirectos de una hipertensión pulmonar, abombamiento del septum interventricular hacia la izquierda, el aplanamiento del septum interventricular y la regurgitación tricuspidia y o pulmonar, por lo cual vamos a poder evaluar la presión en la arteria pulmonar. Aquí vemos unos cuantos casos de lo que es el abombamiento del septum interatrial hacia la izquierda, porque la presión en la aurícula derecha es mucho mayor que en el ventrículo izquierdo y por eso empuja el septum hacia la izquierda. También vemos la dilatación de la aurícula derecha por un foramen oval que tenemos acá. Fíjense aquí, podemos ver el aplanamiento del septum interatrial, del septum interventricular. Normalmente en esta imagen debemos ver esto como una pelota redondita, pero si ustedes se fijan aquí, esto es un aplanamiento. Aquí podemos ver, si ustedes se fijan, como cuando el ventrículo se comprime, fíjense que tiene una parte redondeada, pero el septum interventricular está
totalmente plano. Aquí vemos la regurgitación tricuspidia. Fíjense el shunt a través del foramen oval. Si te fijan, azul es porque va desde la derecha hacia la izquierda. Aquí la regurgitación tricuspidia. Fíjense el gran agrandamiento de la aurícula derecha por la presión que hay en el ventrículo derecho. No, estaba bien en altura. Y fíjense cómo la presión abomba el septum y lo empuja hacia la izquierda. Fíjense cómo abomba el septum totalmente hacia el otro lado. Aquí vemos aquí la regurgitación tricuspidia. Y fíjense cómo en sístole se devuelve toda esa sangre a través de la válvula tricúspide hacia la aurícula derecha, haciendo que ésta se sobredilate y agrande. También podemos ver el ductus arterioso permeable. Lo ven acá. Y fíjense cómo shuntea desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Seguimos viendo el ductus arterioso, acá, el abombamiento. Fíjense acá, como les comenté, de la aurícula derecha, el flujo azul hacia la aurícula izquierda, lo que dice que el shunt es de derecha hacia la izquierda. Y podemos ver acá un shunt bidireccional. Fíjense cómo viene rojo y azul, rojo y azul, rojo y azul, rojo y azul. O sea que la presión en el derecho cruza y después la presión en el izquierdo vuelve y pasa hacia la aurícula derecha. En muchos casos. El diagnóstico, ustedes dirán, ok, está muy bonito, el diagnóstico debe de hacerse con el ecocardiograma, pero no tengo un ecocardiograma portátil, nadie en su sano juicio va a coger el recién nacido y lo va a bajar al área de ecocardiografía para hacerle un eco. ¿Cómo hago el diagnóstico? La sospecha clínica es muy importante, como si bien mencionó el doctor anteriormente, una buena historia clínica y una buena evaluación clínica es el 90% del diagnóstico. Los mexicanos se inventaron, no me pregunten de dónde lo sacaron, no sé ni cómo se llama el puntaje, pero ellos hablan interesantemente de un puntaje para sospechar la hipertensión pulmonar en aquellos pacientes que ellos piensan que tienen una hipertensión. A nivel de la radiografía, si hay datos de hipertensión pulmonar, un punto. Estos hallazgos no son compatibles con la severidad. O sea, la radiografía no es compatible con el cuadro clínico del paciente, no explica la cianosis y la dificultad respiratoria. La labilidad en la oxigenación, que hablamos ahorita, 2 puntos, una prueba de hiperoxia, o sea, darle por 5 a 10 minutos oxígeno al 100% al paciente, y si hay un aumento en la presión parcial de oxígeno mayor de 150 milímetros de mercurio, es una prueba positiva. Si entonces tenemos 2 puntos. La diferencia de la saturación pre y postductal, colocando 2 transductores, uno en el brazo derecho y en el pie izquierdo para medir la oxigenación y ver si hay una variación de 20 a 25 en la saturación. Esto, aunque no es típico de la hipertensión pulmonar, sí, pero hace sospechar o es cardiopatía o es hipertensión. 2 puntos. Y en la prueba de hiperventilación con hiperoxia, manejar el paciente hiperventilado con altos niveles de oxígeno. Si no mejora la presión parcial de oxígeno, un aumento de más de 50, son 3 puntos. Esto, la prueba de hiperventilación hiperoxia ya normalmente no se está utilizando por los efectos deleterios que puede presentar en el niño.
Si tiene menos de 6 puntos es negativo para hipertensión pulmonar. Si es mayor de 6 puntos, pues aumenta la sospecha de una hipertensión pulmonar. Eso sí, estamos con el agua hasta el cuello. El muchacho se está ahogando. ¿Qué vamos a hacer con ese muchacho? Bueno, el tratamiento básicamente va dirigido a medidas anticipatorias, medidas generales, tratamiento respiratorio, apoyo hemodinámico, lo más importante de todo, disminución de las resistencias vasculares pulmonares. Se pasaron cositas que no van ahí. Dentro de las medidas anticipatorias tenemos que optimizar la recepción del recién nacido. Algo muy importante en esta diapositiva y que quiero recalcar es esto. La licenciada Sonia Beatriz Rodas, en publicaciones que son presentadas en la revista de Enfermería, en Fundasamin, en Argentina. Fíjense que estos son manejos estipulados por enfermería, o sea, cuánto se compenetra la parte de enfermería en el cuidado de estos niños, y aquí es que vamos a la optimización de la recepción del recién nacido. Sabemos que ese paciente tiene algunos datos que pueden ya hacer hipertensión pulmonar al momento del nacimiento. Debemos preparar nuestra sala de recién nacido para recibir ese producto que probablemente pudiera desarrollar una hipertensión pulmonar. Sobre todo aquellos pacientes que en útero se le han hecho el diagnóstico de cardiopatías congénitas, hernias diafragmáticas, quistes broncogénicos o cualquier otra patología, un paciente que tiene un sufrimiento fetal crónico o agudo en ese momento. ¿Cómo se va a recibir ese recién nacido? ¿En qué condiciones lo vamos a recibir? Pero algo todavía mucho más importante, los recursos humanos capacitados. ¿Quién es el que va a recibir ese producto? ¿Tiene la capacidad para hacer una resucitación cardiopulmonar de ese recién nacido? Este es el personal que debemos de tener en el área de recién nacido para ese producto. Los sistemas de transporte adecuados, la cuna térmica, cómo se va a transportar desde el área de recepción del recién nacido hasta el área de cuidados intensivos neonatales, o el transporte adecuado en aquellos pacientes que no tenemos un área de cuidado intensivo neonatal y tenemos que referirlo a otro centro. Y sobre todo, como bien menciona la licenciada, el diagnóstico oportuno de ese paciente. No confundir taquipnea transitoria del recién nacido como una hipertensión pulmonar primaria del recién nacido. Dentro de las medidas generales, control de la temperatura. Esto no le va a gustar a mi querido hermano Mena. Evitar la hipotermia, pero el manejo de estos pacientes es un manejo multidisciplinario, integral. Aunque sí, debemos de evitar la hipotermia porque lleva más acidosis en este paciente. Hay casos particulares, como bien mencionó el doctor, donde la causa es una asfixia y debemos de, ya vimos los resultados de lo que es la hipotermia, totalmente de acuerdo. Hay miles de publicaciones hablando de esto sobre hipotermia en estos pacientes. Debemos de valorar cada paciente en el contexto de su patología. La monitorización de signos vitales, colocación de catéteres umbilicales arteriales y venosos, dependiendo de la capacidad de cada neonatólogo al momento de tener el producto. El balance hídrico estricto, estos pacientes no se deben restringir. Veo muchas veces cuando voy a evaluar pacienticos con esta probabilidad de que el médico o el neonatólogo quiere hacer una restricción de líquidos en estos pacientes, y eso no es correcto. El paciente debe manejarse con sus líquidos adecuados, inclusive a veces hasta aumentar la cantidad de líquido. Evaluar los trastornos metabólicos, sobre todo corregir la acidosis, que nos va a producir mayor hipertensión, y la sedación de este paciente para que esté tranquilo, sobre todo si es un paciente que va a ventilación mecánica. El tratamiento hemodinámico va dirigido a aumentar las resistencias vasculares sistémicas para forzar a la sangre a invertir el shunt de derecha a izquierda por uno de izquierda a derecha. Para esto vamos a utilizar muchas drogas como son la dopamina, dobutamina, la milrinona y la norepinefrina. Ojo, dopamina, sí, muy buen fármaco, muy bueno para los recién nacidos. Pero debemos recordar que la dopamina es
produce hipertensión tanto en el lecho vascular como en el lecho pulmonar. O sea que a la medida que vamos subiendo las resistencias vasculares sistémicas, también estamos subiendo las resistencias vasculares pulmonares. O sea que hay que tener mucho cuidado con el uso de dopamina. Particularmente yo prefiero la dobutamina porque me va a producir aumento de las resistencias venosas sistémicas y menos aumento de las resistencias pulmonares. La milrinona es un fármaco sumamente interesante porque a medida que va a aumentar la resistencia sistémica por otras vías diferentes de la dopamina y la dobutamina, va a producir disminución de las resistencias pulmonares. O sea que es un fármaco muy bueno en estos casos. También la norepinefrina, al igual que la dobutamina. No pongo acá las dosificaciones porque casi todos los que estamos aquí sabemos cuál es la dosis que normalmente se usa. Pero el tratamiento básico es disminución de las resistencias venosas pulmonares. Y para esto, el gold estándar es el óxido nítrico inhalado. Mena, aquí tenemos óxido nítrico inhalado en el país. ¿Y en dónde? Que voy a mandar pacientes para allá como un loco. ¿En dónde? Que no te oigo. ¿Él? ¿En dónde? Ah, tú ves. Ya los pacientes los voy a mandar a Dani Alcántara. Pero él es el jefe, lo que pasa es que él es muy sencillo. Qué sencillo tú eres. El gold estándar es el óxido nítrico. No, Dani me llama. Dani te llama. Lo que son, después del óxido nítrico inhalado, donde no tenemos óxido nítrico inhalado, o lo mandamos a ginecología de obstetricia o le ponemos el sildenafil. Normalmente hay muchas dosis, se van a encontrar muchas dosis para esto, muchos protocolos de dosificación, pero un redondeado es normalmente de 1 miligramo por kilo cada 6 horas, con un máximo de 2 miligramos por kilo dosis por aproximadamente 2 o 3 días. Yo se lo doy al paciente hasta que baje esa presión pulmonar. O sea, no tengan miedo en seguir utilizándolo. Aunque el uso prolongado tiene también sus complicaciones en estos pacientes. También hay donde pueden encontrar dosificaciones que van de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo, pero recuerden que son dosificaciones para vía intravenosa. Esta es para vía oral. Las prostaglandinas, el sulfato de magnesio ya no se usan, las milrinonas en carga y el iloprostol donde hay la posibilidad de tenerlo. También está el Bosentan y otros nuevos fármacos donde se tengan la disponibilidad de poder usarlo. Los objetivos fundamentales, disminuir las resistencias vasculares pulmonares y evitar los eventos que aumentan las resistencias vasculares, como son disminución de la presión parcial de oxígeno, aumento de la presión parcial de CO2, el descenso del pH sanguíneo, el estrés frío o estimulación táctil y la disminución del gasto cardíaco o hipotensión sistémica. Aquí hago este breve llamado ibuprofeno. La pregunta, y muchos me dicen, ¿por qué? Para cerrar el ductus arterioso, para tratar de cerrar. Recuerden que fisiopatológicamente la sangre se deriva de derecha a izquierda a través del foramen oval o del ductus arterioso. Es sangre desaturada que va a la economía, lo que va a producir acidosis en el paciente y esta acidosis va a conllevar a mayor hipertensión pulmonar, se vuelve un círculo vicioso. Entonces, le damos ibuprofeno para tratar de cerrar el ductus arterioso en los pacientes, para disminuir el cortocircuito de derecha a izquierda y por eso disminuir la acidosis del paciente. Dentro del descenso del pH sanguíneo también no escapa el uso del bicarbonato. En todas las publicaciones se habla del uso del bicarbonato en estos pacientes, aunque usted tenga un bicarbonato normal. Ponerle infusión de bicarbonato para mantener al paciente sin acidosis, porque esto va a ser, como les dije, un círculo vicioso, donde mayor acidosis, mayor hipertensión, mayor acidosis, mayor hipertensión. Las complicaciones propias de la patología: insuficiencia cardíaca, la que le gusta menos, encefalopatía hipopsicoisquémica, hemorragias pulmonares, shock cardiogénico e insuficiencia renal. También las secundarias a la ventilación del paciente se pueden producir neumotórax en un 20 o un 40%, disminución del gasto cardíaco y displasias broncopulmonares por el aumento del oxígeno en los pacientes. Las otras complicaciones pueden ser desórdenes convulsivos, polipoxia, deficiencias neurológicas y pérdida de la audición neurosensorial. El pronóstico varía, como les hablé, de la edad gestacional, gravedad del trastorno, tolerancia del bebé a la medicación, patologías asociadas
Y los mecanismos propios de la hipertensión pulmonar, como hablamos ahorita, los que son por mala adaptación tienen un buen pronóstico, pero los que son por hernias diafragmáticas tienen peores pronósticos. La supervivencia de un 70 a un 90, mortalidad de un 10 a 30, pero cuando hay hipoplasia pulmonar puede subir hasta un 40 a un 70%. Las secuelas neurológicas se pueden ver en un 5 a un 7.5% y la neoplasia neurosensorial en un 20% de los pacientes. Gracias.